Les doy la más cordial bienvenida a todos cada uno de ustedes a este servicio y doy gracias a Dios por la vida de ustedes que están aquí para dar adoración a nuestro Señor. Vamos a continuar con la serie Los últimos días de Jesús, hombre en la tierra. Y el título de esta predicación, dándole secuencia y seguimiento a lo que estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 26, y ahorita nos vamos a llevar del versículo 17 al 25. El título de esta predicación es El sentir de la cena del Señor. Y déjenme hacerles una introducción para comentarles algo, para que esa introducción nos pueda ayudar y nos pueda aclarar lo que vamos a estar explicando a través de esta predicación. Por ejemplo, hoy en día hay cosas que a veces parecieran extrañas para nosotros, ya no digo para los de afuera, para nosotros parecieran extrañas y muchas veces no sabemos por qué hacemos las cosas, pero entendemos que son cosas muy importantes. Por ejemplo, nos reunimos los domingos. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Si ese es un día en el que podemos estar almorzando y pasando algo bien lindo con la familia. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Hay muchas razones, pero una que quiero resaltar en esa tarde es que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana para nosotros es el domingo, nosotros los cristianos, no es el lunes. Y Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y por eso estamos aquí. Una de las causantes es para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el énfasis de todo el Evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, vanamente estuviéramos nosotros aquí. Pero como Cristo resucitó, nos da la promesa de salvación y vida eterna. Y nosotros un día también seremos levantados para la gloria de nuestro Señor. Y eso es algo que, por una de las razones. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer el servicio como lo hacemos? ¿Por qué oramos, si se dan cuenta, cuando iniciamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué se predica? A veces no lo entendemos. ¿Por qué lo tienen que llevar así? ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué hacen estas cosas? Y hacemos estas cosas como un acto de adoración a Dios. Un acto de adoración a Dios. De una manera que nos permite adorarle a través de la oración, de tener esa comunicación con Dios, de sujetarnos a su voluntad. Lo hacemos a través del canto, exaltando todos sus atributos y su poderío. Y lo hacemos a través de la predicación, conociéndolo para poderlo adorar y amarlo más. Y esos son los medios que Dios ha puesto en la iglesia para que juntos lo adoremos en espíritu y en verdad. Por eso hacemos el servicio así, porque si yo les preguntara, ¿por qué hacemos el servicio así? A lo mejor muchos no saben, pues porque así lo hacen y ya. No, lo hacemos para que de esta manera nosotros podamos a través de esta forma adorar a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una muy peculiar, que muchos todavía aún con tiempo no entendemos o no hemos comprendido, y es: ¿por qué celebran la cena del Señor? ¿Por qué se celebra la cena del Señor? Y eso es lo que yo quiero, y voy a tratar de explicarles, de poder contestar esta pregunta: ¿por qué celebramos la cena del Señor? Y vamos a empezar en ese domingo y estaremos terminando, si Dios lo permite, el próximo domingo. Vamos a ver la finalidad y los símbolos el próximo domingo de la cena del Señor, y posteriormente después, por ello les decía, vamos a tener la cena del Señor con todos los nuevos bautizados. Los vamos a tener aquí. Por eso es que nosotros lo hicimos así. Y vamos a abrir la palabra de Dios y nos ponemos en nuestros pies en Mateo 26, del versículo 17 al 25. Mateo, capítulo 26, del versículo 17 al 25. Hermanos, una de nuestras responsabilidades como cristianos, como hijos de Dios, es que tenemos que traer nuestra Biblia. ¿Sí? Pero si alguno no lo trae, por favor, permítanle una Biblia a los que no traen. Vamos a darle lectura, dando seguimiento a la secuencia que llevamos. Ya vimos en Mateo 26 al inicio el complot para prender a Jesús. Vimos, ese fue del 26:1
1 al 13, después vimos cómo Jesús es ungido por María, y ahora vamos a ver cómo el Señor instituye la cena, ¿sí? Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu grande amor y misericordia, porque dispones en nuestro corazón el deseo de estar aquí, aún en contra de nuestra voluntad muchas veces, Señor. Pero gracias por la vida de los que estamos y bendice la vida de los que no están, para que en un futuro puedan estar con nosotros en unidad, en un solo cuerpo, Señor. Pido y ruego de tu dirección, de tu guianza a través del Espíritu Santo. Yo me declaro incompetente para que el Espíritu Santo venga y a través de él podamos compartir la palabra. Haz tu propósito, que entendamos, que comprendamos ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, como cantábamos. Porque, Señor, nosotros no podemos vivir la vida que tú viviste. Pero somos merecedores del castigo que tú pasaste, Señor. Pero por tu gracia y amor, tú fuiste a la cruz para darnos vida y vida eterna. Te pido dirección, en tus manos pongo este servicio, esta predicación, y haz el propósito en el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupa sus lugares. Es bien importante, es hermoso conocer la palabra de Dios. Una de las cosas que se resalta hoy en el día que vemos es la Pascua. Es la Pascua. Vemos cómo la Biblia, por decirlo así, de alguna manera, por decirlo así, hermano, inaugura el ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan cómo fue inaugurado el ministerio de Jesús? Cuando en el capítulo 4 de Mateo, cuando es bautizado y va al desierto. Ahí, por decirlo así, yo lo digo así, es inaugurado el ministerio de Jesús. Pero, ¿sí? Pero en este capítulo que estamos viendo, por decir así, el ministerio de Jesús concluye con la cena del Señor. Y estas son dos ordenanzas que el Señor ha establecido y que nosotros como iglesia tenemos que hacer: el bautismo y la cena del Señor. Esto nos lo dejó bien claro el Señor. El bautismo y la cena del Señor. Eso es algo que no es porque queramos, eso es algo que el Señor dejó establecido para que nosotros como iglesia lo celebremos. El bautismo, y escúchame bien, es uno uniéndonos a muchos. El bautismo es uno uniéndonos a muchos, y la cena del Señor son los muchos uniéndose en uno, celebrando el cuerpo de Cristo, dado a nosotros para vida eterna, como le cantábamos, un mismo sentir, un mismo Señor. ¿Sí? Entonces el bautismo es uno uniéndose a muchos, y la cena es esos muchos uniéndose en un solo cuerpo, ¿sí? Celebrando el cuerpo de Cristo. Eso es lo que con lo que empiezo yo a decirles. Pero déjame decirle también que la cena del Señor no es que Jesús viniera y la implementara aquí, no es originaria de Jesús, es derivada de un evento grande que pasó, un evento ordenado por Dios a Moisés, que sucedió, lo cual se conoce como la 10ª plaga
en Egipto. Es la celebración de la última plaga de Egipto, donde Dios da muerte a los primogénitos de los egipcios. Moisés, por parte de Dios, Dios le dijo que deberían de matar un cordero al pueblo de Egipcio, a los israelitas, sin mancha, sin defecto, y colocar la sangre en los dinteles, en las orillas de las ventanas y de las puertas. ¿Por qué? Porque iba a pasar el ángel de la muerte, y en la casa donde él viera este símbolo que mandó Dios a Moisés que le dijera al pueblo, él iba a pasar por alto, de largo, y entonces no iba a haber juicio ni ira en esa casa. De hecho, eso significa Pascua. Pascua significa pasar por alto, pasar por encima. Y lo pueden ver en Éxodo capítulo 11 y 12. Y es algo muy maravilloso, que todos los que creyeron por fe, ninguno pereció. Mas los que no creyeron y decían que eso no pasa nada, murieron todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Y no solamente los primogénitos bebés, sino también todos los primogénitos de todos sus animales. Y cuando fueron a ver al pueblo hebreo, el pueblo hebreo no tenía bajas. Solamente si por ahí hubo algún incrédulo. Eso es algo poderoso, es algo que nos debe de decir, wow, esta celebración, la Pascua, es un recordatorio de Dios a los israelitas. Y les dice, de ahora en adelante van a tener que celebrar la Pascua, ¿sí? Para dar memoria a este evento cuando yo los libré de esclavitud del pueblo de Egipto. Era una celebración, y la Pascua, de hecho, todavía lo siguen celebrando. La Pascua, tenían que hacerlo cada año, tenían que matar un cordero y tenían que comer ese cordero. Pero ellos hicieron algo más de este evento, como más formal, y añadieron algo, hermano, a ese evento. Y eso era para que pudieran sentir un poco el peso de pérdida que ellos iban a tener. Los judíos mandaron al pueblo a que compraran sus borreguitos, debería ser de un año, sin mancha, sin defecto, y que los compraran y que los alimentaran para que cuando se llegara el día fueran sacrificados. Pero déjame decirte, ese cordero se volvía parte de la familia. Le dedicaban su tiempo, lo alimentaban, y era ya parte de la familia, los niños lo alimentaban, ¿sí? Y ese cordero era querido. Y ese cordero llegó a ser parte de la familia, pero ese cordero, llegando el tiempo, tenía que ser sacrificado. Imagínate tú, y te doy esta ilustración. Imagínate tú que tienes una mascota que amas y que en un momento dado te dicen, tienes que sacrificarla. Dime tú si no hay peso, si no hay dolor, si no hay llanto. Ese es el sentir, ese es el peso que nosotros debemos de tener por la muerte de Jesús, el Cordero inmolado. O sea, celebrar la cena del Señor no es algo, nada más venir con gozo. Sí es con gozo, ahorita la vamos a ver por qué, pero también es con un peso, con un sentir. ¿Qué pasaría si tú tienes a esa mascota, a ese ser querido, y dime si tú lo das en sacrificio? ¿Cómo te sientes? ¿No habrá ahí lamento? ¿No habrá tristeza en tu corazón? Se tendría que matar ese cordero para que los sacerdotes lo quemaran las partes que deben de quemar y los demás se lo dieran a la familia y la comieran juntos. Había un peso, un sentir en eso que estaba pasando. De igual manera es necesario que nosotros entendamos el peso de la pérdida que tuvo que pasar Dios al mandar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Hubo dolor, hubo muerte, hubo sufrimiento. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Ese es el sentir, ese es el peso de la cena del Señor. No solamente es venir, vamos a celebrar la cena, sino debe de haber un peso, un sentir. Por eso yo le puse esta predicación, el sentir de la cena del Señor. Y vamos a ver
cómo Jesucristo está celebrando la última Pascua oficial en la historia de la humanidad. Es la última Pascua oficial. Este evento es tan grande que vemos una transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En este momento Jesús lo que está haciendo es Él guardando toda la ley, haciendo toda justicia, y va a celebrar la Pascua como un buen judío. Pero a partir de que Él celebra la Pascua, Él se da como ese cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y en este punto de la historia, ¿sí?, el antiguo pacto queda cumplido y ahora el nuevo pacto ha de inaugurarse, a ser cumplido para el perdón de tus pecados y para la vida eterna que nos da Cristo Jesús. Imagínate qué pasó el Padre, imagínate qué sintió, imagínate ese sentir de los que cuidaban a su borreguito, ¿sí? A lo mejor uno lo cuidaba una semana antes, otro, dicen que tenían que llevarlo el 14 del mes Nisan, y entonces tenían que cuidarlo. A lo mejor uno lo cuidaron un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero ¿cómo te encariñas con un animalito que tú estás creando? Y darlo. Entonces había un peso de dolor, un peso de pérdida en las cosas, y así debe de haber un peso en nosotros, y ahorita vamos a explicar por qué, ¿sí? Hoy estaremos viendo el sentir de la cena del Señor, y quiero que vamos a ver 3 puntos, ¿sí? Si Dios lo permite, veremos los detalles y los símbolos la próxima semana. Vamos a ver la preparación de la cena, del versículo 17 al versículo 19, la postura de la cena, del versículo 20 al versículo 22, y el problema de la cena, del versículo 23 al versículo 25. Y empezamos con la preparación de la cena. Dice así, Mateo 17 al 19, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la Pascua, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. En el capítulo 26, hermano, vemos que hay muchas preparaciones, muchas preparaciones. ¿De qué forma? Vemos al inicio del capítulo 26 cómo los principales religiosos y ancianos se reunieron para preparar la muerte de nuestro Señor, de Jesús. Pues querían prenderle y matarle porque pensaban que era una amenaza para ellos, ¿sí? También vemos a María en adoración preparando a Jesús para su sepultura, en un acto de adoración que ella hizo. Lo vimos la semana antepasada y la semana pasada, ¿sí? Y vimos la semana pasada a Judas preparó la traición. Esta es una preparación, entre otras, en este capítulo 26. Judas preparó la traición para la crucifixión de Jesucristo. Pero nos faltan 2 preparaciones, y una es la preparación de la cena del Señor, y finalmente veremos, no ahorita, sino adelante, la preparación de los discípulos, porque Jesús tenía que morir, sabía que iba a morir, que iba a resucitar, iba a ascender al cielo, y Jesús tomó los últimos momentos de su ministerio en la tierra para capacitar y preparar a sus discípulos. La Pascua tenía que celebrarse en Jerusalén, y sabemos que Judas estaba buscando una oportunidad para entregar a Jesús. Por eso vemos a Jesús mandando a 2 de sus discípulos. El Mateo no me dice, pero Lucas 22:8, no lo busquen, él sí me dice que era Pedro y Juan, ¿sí? Y les digo: vayan y preparen la Pascua. Vemos a Jesús que les envía a decirles: busquen a un hombre. Pero ellos pudieron decir: hay aproximadamente 2 millones de judíos, ¿y tú quieres que busquemos a un solo hombre? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar a esa persona? En Mateo no nos da referencias, pero en Juan sí nos da una referencia que dice que un hombre que tenía un asno. Ya hay algunas referencias, pero no nos da completamente los detalles, probablemente porque no quería que Judas se enterara, porque Judas estaba esperando el momento oportuno para entregarle. Pero Pedro y Juan van a ese hombre y preparan la cena. Y vemos que hay una preparación para la cena del Señor. Y esa preparación conlleva hacer muchas cosas. Imagínense ustedes, ¿cuántos han hecho barbacoa aquí desde la matanza del borrego? ¿A poco es fácil llegar, sacrificarlo, quitarle la piel, cortarlo, prepararlo,
todos los condimentos. ¿Es fácil? No, lleva una preparación este cordero. Y ellos fueron a preparar ese cordero para la cena, para la Pascua. Lleva una preparación ese cordero de hierbas, y hierbas amargas. Tenían que ser amargas por lo que iba a pasar. Tenían que ser amargas. Vino, pan sin levadura, etcétera. Muchas cosas tenían que preparar. Y de igual manera nosotros hoy, para celebrar las ordenanzas, debemos de prepararnos. Esto lleva una preparación. Y ahora es con los miembros de la iglesia que nosotros tenemos que prepararnos. Por eso dice el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, 28 y 29, nos habla el apóstol Pablo. Así como ellos se preparaban, también nosotros nos tenemos que preparar para llevar a cabo la cena del Señor. Dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que antes de que tú participes en la cena del Señor, tú debes de examinar tu vida a la luz de la persona de Jesucristo. Tú debes de discernir correctamente. Dos palabras que nos llaman la atención. La primera es pruébese. ¿Y qué significa esto? Que debes examinarte a ti mismo. Y la segunda es discernir. Significa evaluarte cuidadosamente. Entonces yo debo de probarme y yo debo de evaluarme. Y lo primero que hay que ver es si estoy en la fe, en el camino de Dios. Porque fácilmente podemos ser engañados y fácilmente podemos nosotros crecer en un hogar cristiano y conocer la palabra y saber cantar y levantar las manos y congregarnos regularmente. Pero es fácil pretender ser un cristiano, hermano. Pero la pregunta es, evalúate si realmente eres un creyente. Examina si estás en el camino de la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Qué dice? No los conocí nunca. O sea, tengamos cuidado, tenemos que evaluarnos. Y tú dices, yo creo que realmente no, pues no hay, ve a los pies de Cristo y dile lo que está pasando. Lo segundo es evaluar si estoy viviendo una vida donde hay un pecado evidente. Hermanos, muchos, aunque decimos ser cristianos, por eso les digo, no es fácil, tenemos que examinarnos. Muchos están viviendo en adulterio, están viviendo en fornicación, están haciendo cosas que no deben, robando, mintiendo. Es evidente y no hay cambio. Y lo tercero, si estoy produciendo frutos verdaderamente, estoy creciendo y madurando en mi fe. Pueden ver en mí más compasión, pueden ver en mí más misericordia, pueden ver en mí más amor. Hay esos elementos que da el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Es evidente, pueden ver mis cambios, mi cambios de mi vida, mi lucha contra el pecado. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver que está pasando eso? Que el Señor cautiva mis pensamientos, mi corazón, mi mente. Y por eso continuamente pienso en Él. Y por eso voy al servicio. Y por eso oro. Y por eso busco a Dios. La cena del Señor nos da una oportunidad, es un medio de gracia para que nosotros nos podamos examinar y discernir correctamente cómo estamos viviendo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Y tú dices, yo no soy preparado, pues corre a los pies de Cristo. Él nos da la oportunidad de que podamos pedirle ese perdón. Y déjame decirte que el Señor en su amor y misericordia, porque nos ama tanto y ama tanto perdonar, que nos ha perdonado aún de todo lo que le hemos hecho. Y ahora vamos a ver la postura de la cena del Señor, del versículo 20 al 22. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos, fíjense, ahí entran los sentimientos. ¿Cómo estaban? Entristecidos, tristes y afligidos. No solamente pequeñamente, entonces dice, no, de gran manera, dice ahí. Y comenzó cada uno a decirles, ¿soy yo? ¿Soy yo, maestro?
vemos la postura que debemos tener en la cena del Señor. Una postura emocionalmente tristes por el peso de lo que representa la cena del Señor. Dice Jesús, vamos, pero ¿cuál es el sentir de Jesús aquí? En Mateo no lo dice, pero en Lucas 22:15, si lo pone nada más. Lucas 22:15 dice así. Y les dijo, y lo ponen hasta con signo de admiración: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado, cuánto he anhelado. Es un deleite obedecer la ley, pero también es un deleite, un gozo estar con mis amados, con mis discípulos aquí para celebrar este evento. Es un momento donde hay gozo, donde hay alegría, donde lo deseaba, lo anhelaba el Señor Jesús. Él sabe lo que pasaba, pero aún así tiene gozo. Él sabe que cuando nosotros venimos a la cena del Señor, estamos celebrando nuestra unidad en Cristo Jesús como iglesia. Por eso es importante que no faltemos a la cena del Señor. Ese gozo era intenso, ese gozo era el deseo de comer esta Pascua con sus discípulos amados. Y aunque en esos discípulos amados se encontrara Judas, el que lo iba a traicionar. Sabiendo este contexto, podemos decir o deducir que además del gozo, había tristeza por la traición de Judas. Jesús deseaba celebrar con anhelo, con gozo, con regocijo la cena del Señor. Pero la postura también no solamente era de gozo, sino también de tristeza. Y debe de haber gozo y alegría en la iglesia de Cristo cuando nosotros celebramos la cena del Señor. Pero también debe de haber ese peso en nosotros por nuestros pecados. Y la verdad, déjame decirte que es una bendición, es un privilegio que el Señor perdone nuestros pecados y nos dé vida eterna. Y eso debería ser suficiente para que nosotros estuviéramos regocijándonos en gozo y darle gracias y darle gloria y honra a nuestro Señor. Debe ser un motivo de gozo el reunirnos como iglesia para celebrar la cena del Señor. Lo que estamos comunicando cuando celebramos la cena del Señor es: Cristo me salvó, me unió a la familia y ahora somos uno en unión con Cristo. Y eso, hermano, de verdad, si eso no te mueve en tu corazón, si eso no te lleva a amar a Dios, a buscar a Dios, entonces yo no sé qué es lo que usted quiere, hermano. Pero también vemos una postura de tristeza. ¿Podemos estar alegres y tristes a la misma vez? Yo creo que alguna vez nos ha pasado. Decimos, tenemos sentimientos encontrados. Y claro que sí, nosotros somos seres emocionales y vemos una emoción de gozo, pero también vemos una de tristeza. Jesús les dice: alguien me va a traicionar. Imagínate ese escenario: usted tiene amigos, familiares, seres queridos, y alguien que lo traicione, ¿cómo se sentirá? Imagínese que va la esposa y ve al esposo abrazado de otra mujer besándola, ¿cómo se sentirá? Traicionado por su esposa. O al revés, va el esposo, ve a la mujer besándose con otro hombre, ¿cómo se sentirá usted, varón? O usted le cuenta algo a su amigo más íntimo y de repente todos lo saben y es de dominio público. ¿Cómo se sentirá el ser traicionado? ¿A poco no hay tristeza en el corazón? ¿A poco no hay ese sentir a veces de impotencia, de rabia? Jesús no lo creo que lo hubiera, pero sí creo que hubiera esa tristeza de decir: uno de mis amados me va a traicionar. Y ellos preguntaban, cada uno de ellos preguntaban: ¿soy yo, Señor? Pero fíjense, no era una pregunta como una pregunta normal, sino que ellos estaban afligidos realmente en su corazón. Era más bien una pregunta de preocupación. Maestro, tú nos conoces, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Es lo que ellos decían. Amados hermanos, nosotros debemos sentir el peso del dolor de la traición que Jesús experimentó en la cena. Y cuando nosotros nos reunimos, sí debe de haber gozo, alegría por la salvación que tenemos en Jesucristo, pero también eso nos lleva a otros sentimientos tan profundos, mi hermano, como tristeza, porque el Hijo de Dios
fue traicionado por sus discípulos. Y no juzguemos solamente a Judas. Yo les decía hace 8 días, a veces nos parecemos a Judas, sino también aquí no es solo lo que hizo Judas, sino también lo que estamos haciendo nosotros. Todos los días traicionamos a Jesús. Todos los días pecamos. Todos los días hacemos cosas que no le agradan a Jesús. Y es algo que tenemos que reflexionar, lo que le hicimos a Jesús. Y eso debe caer como un peso, un sentir en nosotros, para que cuando celebremos la cena del Señor, nosotros sí vayamos contentos y gozosos, pero a la vez también conscientes de que tenemos que pedirle perdón a Dios. Y el Señor nos da esa pauta para que nosotros le podamos pedir perdón a Dios y podamos participar de ese evento. Porque nosotros todos los días traicionamos al Señor. Nosotros todos los días lo hacemos. Y yo creo de verdad que si tú no caminas en ese sentir, si tú no lo crees, pues mira tu vida. Mira tu vida, cómo estás en tu vida, en tu conducta, en tus actitudes, cómo estás en tu trabajo, en tu familia, con tus familiares. Si esto tú dices, no pasa nada, déjame decirte, entonces probablemente tú no seas un nacido de nuevo en Cristo. Probablemente, hermano, porque eso nos debe de doler, debe de haber un peso del pecado en nosotros cuando participamos de la cena del Señor. Así que cuando venimos a la cena del Señor, debemos sentir el peso que debe estar sobre nosotros, pero el gozo de la salvación también. Fíjate lo que dice 2 Corintios, si lo pone 7:10. No te preocupes que ya estamos por terminar, mis hermanos. Eso es para que aprendamos lo que es la cena del Señor. Dice que por eso escribió Pablo esto en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Dios nos pone triste, no lo lamente, hermano, de verdad no lo lamente, pues la tristeza hará que ustedes cambien de conducta, de parecer, pida perdón y se salve. Mas si en cambio la tristeza provocada por las dificultades del mundo, sin arrepentimiento, ¿saben qué va a pasar? Produce muerte, muerte eterna. Hay muchas personas que pecan y pecan y pecan y dicen, Dios me va a perdonar, no hay problema, y siguen pecando. Déjeme decirle que esa es una mentalidad satánica, peligrosa, porque a Dios no lo podemos engañar. Cuando tú pecas y no hay un arrepentimiento en ello, déjame decirte que estás caminando a vida de condenación. No es normal en un cristiano eso. Si nosotros pecamos, debe haber ese peso para ir en arrepentimiento a los pies de Cristo, pedirle perdón, y entonces Él nos va a perdonar, viendo nuestro corazón. Entonces aquí hay una postura emocional, por tomarlo así, de que cuando participamos de la cena lo hacemos con gozo, pero también debemos sentir el peso de la carga que llevamos nosotros por el pecado. Y vamos a ver por último el problema de la cena. Mateo 26, versículo 24 a 25. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay, y subraya ese ay, de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Jesús aquí hace una descripción solemne y dice, ay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Ese ay es un juicio, ese ay es una condenación muy dura que había para ese hombre. Y aquí no tengo que decir otra cosa ni aumentar más. Ese ay únicamente es condenación y juicio para esa persona. Pero esto nos debe de llevar a reflexionar acerca de verdad de nuestra manera de vivir. Porque muchos de nosotros, y yo lo dije apenas la semana pasada, muchos de nosotros nos admiramos de Judas, pero muchos de nosotros actuamos como Judas. Y lo dije porque la semana pasada. Y hasta les decía, ¿a quién de sus hijos o conocen a un hombre que se llame Judas Iscariote? Y yo les dije, ni al perro le ponemos Judas Iscariote. Porque para nosotros es un nombre despectivo y eso es sinónimo
Y si lo buscan en el diccionario, a lo mejor aparece, yo no lo busqué, pero Judas ha de ser sinónimo de traición. ¿Sí? Y Judas todavía va y le dice al Señor, ¿soy yo, maestro? La semana pasada identificamos a Judas, a ver si se acuerdan, identificamos a Judas. ¿Quieres decir algo? Es que vi que dices, los moscos. Identificamos a Judas como traidor la semana pasada, como entreguista, como ladrón, como diablo. Y ahora lo identificamos como hipócrita. Pregunta, ¿soy yo, Señor? Él sabía que lo era. Y todavía pregunta, ¿soy yo, Señor? Wow, que Dios nos guarde de no caer en la trampa de Satanás y nosotros también ser hipócritas como lo fue Judas. Tenemos que tener mucho cuidado porque yo decía que muchas veces, y lo dije, ¿por qué nos parecemos a Judas? Y si no estuviste, ve la predicación de la semana pasada y vas a ver por qué digo que nos parecemos a Judas. Y aquí no hay mucho que decir, solamente con este término, que si Judas, yo pienso así, que si Judas se hubiera arrepentido, escúchenme, es la palabra clave, arrepentido, y le hubiera pedido perdón a Jesús, Jesús lo hubiera perdonado. Así que cuando nosotros participemos de la cena del Señor, examinémonos y discernamos lo que vamos a hacer y pedámosle perdón a Dios y participemos de gozo, de ese gozo que nos da la salvación de Cristo por lo que hizo por nosotros. Pero también tenemos que sentir el peso, el sentir de la cena del Señor. Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos arrepentamos de los pecados y confiemos en la obra y la persona de Jesucristo, y que nos evaluemos y examinemos, y que si nos sentimos que estamos mal, corramos a los pies de Cristo y le pidamos perdón y podamos participar de la cena del Señor. Concluyo diciéndoles que debe de haber en nosotros, en la celebración de la cena del Señor, debe de haber un peso, pero también el gozo de saber que aquel en quien creemos es quien dio su vida en rescate, en amor por ti y por mí, y fue al madero, fue crucificado para el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Hermanos, termino diciéndoles, como algunas veces, el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra del Señor nos dice. Que Dios les bendiga y estaremos viendo la continuación la próxima semana de la Cena del Señor. Gracias.